porque me queda abajo y por eso me duele la espalda de todo el día estar viendo hacia abajo. Necesitamos un coso así, mira. Que la suba. Buenas tardes a todos. Es un gusto acompañarlos en su tarde de viernes y continuamos con las actividades de la Semana Internacional del Cerebro desde la Facultad de Ciencias de la UNAM y con mucho gusto y con mucho orgullo. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Tatiana Fiordelicio Col, quien es profesora de nuestra institución para pues para mucho orgullo de nosotros. Les cuento, la doctora Tatiana Fiordelicio nació en Santiago de Chile, sin embargo, pues ella estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias y el doctorado en biomédicas también en la UNAM. La doctora realizó estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck en Göttingen y en el Instituto de Neurobiología de Juriquilla, ya de vuelta en México. La doctora ha publicado pues muchos artículos en revistas internacionales y capítulos del libro, más de dos docenas, y pues también se ha destacado en dirigir numerosas tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y además de eso, pues como les comento, pues es una profesora constante de nuestra facultad, donde imparte cursos de licenciatura y en los distintos posgrados que están vinculados a nuestra facultad. Actualmente la doctora pues dirige el laboratorio de neuroendocrinología en la Facultad de Ciencias y la unidad de imaginología cuantitativa, lo cual es muy importante. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Aparte de que es lo que ya les dije, es profesora en nuestra Facultad de Ciencias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ella pues se dedica a estudiar la relación que hay entre las hormonas y el sistema nervioso, es decir, la neuroendocrinología. Y el día de hoy pues ella nos va a hablar de eso y pues espero que disfruten mucho la charla y vamos a hacerle todas las preguntas que se pueda al final para enriquecer el contenido de esta presentación. Entonces, sin más, los dejo con la doctora. Por favor, pues comencemos. Muchísimas gracias, Alfonso. Es para mí un gusto y además, pues decir que agradezco la enorme labor de organizar estas semanas, estos simposios, toda esta promoción de lo que hacemos en ciencias y en otros lados, pero que tienen que ver con el cerebro, la neuroendocrinología, y yo que soy así como ya la colita de la parte neuro, y bueno, que es una gran labor y yo creo que muchos alumnos y profesores deben estar muy contentos de que ustedes le dediquen tanto tiempo a esto. Gracias. Entonces voy a empezar. Ahí ya ven mi pantalla, creo, ¿no? Sí. Bueno, como les estaba diciendo, yo, y bueno, y que Alonso hizo, perdón, y dije Alfonso antes, lo siento, hizo favor de presentarme. Yo y en el laboratorio estudiamos la neuroendocrinología y me refería que somos la colita porque en general la parte de la hipófisis, de la cual vamos a hablar mucho hoy también, siempre fue vista históricamente así como la salida. Primero se creía que era un lugar que secretaba moco para la nariz, porque como está justo
arriba del paladar en la nariz, pues se decía, no, pues eso es de ahí es donde se genera el moco y llega a la nariz. Después se dieron cuenta que no, que estaba más bien unida al cerebro y entonces decían, bueno, es una protuberancia que sale del cerebro y que posiblemente es donde el cerebro eche sus desechos. Entonces, realmente, esta parte de la neuroendocrinología fue vista su importancia y comprendida ya mucho más tarde, hasta 1886, cuando se ve que es un efecto endocrino, cuando se ve que al no tener esta protuberancia, hay efectos muy severos en el crecimiento, por ejemplo. Entonces ahí fue cuando la hipófisis recuperó un papel más noble que ser el bote de basura del cerebro. Y lo que intentaré decir hoy es que, y yo sé que van a decir, pues claro, como usted estudia neuroendocrinología, pues lo ha de ver muy importante, pero no, lo que voy a intentar demostrarles hoy es que el sistema neuroendocrino es una parte esencial que nos ha permitido evolucionar, llegar hasta donde estamos, llegar a ser los mamíferos que somos. Y justamente, pues hay unas imágenes muy bonitas después en 1894, donde Ramón y Cajal describen justamente todavía no consideraban esto como neuroendocrinología, pero ellos hacen las primeras descripciones de la inervación de la parte posterior de la glándula. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes. La glándula hipoficiaria, que está arriba del paladar, atrás de la nariz, en nuestro caso, en los roedores arriba del paladar, está inervada. Y fue Ramón y Cajal los primeros que descubrieron esta inervación, pero solo una parte de ella, la parte posterior. Y entonces todo el mundo se empezó a preguntar, y estas otras imágenes ya más adelante, en 1933, más complejas, en donde justamente aquí sí empieza a establecerse las bases del control neuronal y el desarrollo y ya como tal la descripción o digamos la aparición formal de la neuroendocrinología. Y ellos lo que dicen y describieron es que tenemos toda la parte que viene del cerebro, del hipotálamo, y que estos axones, ahorita lo vamos a ver, llegan hasta la parte posterior, en donde van a secretar dos hormonas, y sin embargo la parte anterior no se encuentra inervada, no hay una inervación neural directa. Más bien, muchos de los axones, lo que ellos mismos vieron es que dejan sus terminales en un lugar intermedio que se llama eminencia media y de la cual vamos a hablar también hoy. Finalmente les quiero decir que uno de el primer premio Nobel para América Latina fue este doctor, premio Nobel en fisiología y en medicina, y justamente es un argentino, fue premio Nobel por descubrir el rol de la hipófisis y del sistema neuroendocrino en el metabolismo de carbohidratos y su relación con la diabetes. Entonces, es un sistema, como espero poder platicarles hoy, muy importante para la homeostasis de los organismos. Ustedes saben que la homeostasis lo que quiere decir es el mantenimiento del balance interno, de las funciones internas del organismo, pero tratando de relacionarlas o relacionándolas con su entorno y lo que pasa también internamente. Es decir, mantiene esta relación de lo que debemos hacer lo que deben hacer las células internamente con respecto a lo que está sucediendo en el propio organismo y fuera de él. Entonces, bueno, esto es un resumen. Primero, la neuroendocrinología, pues simplemente se constituyó del estudio de la parte de la relación del hipotálamo y el control de las hormonas hipoficiarias. Después esto se ha ido ampliando a otras funciones como la regulación inmune u otras glándulas. Esta glándula, la hipófisis, se considera como una glándula maestra. ¿Y esto qué quiere decir? Pues justo lo que tenemos en este esquemita de acá. Quiere decir que esta glándula secreta muchas hormonas que controlan
muchísimos procesos de los organismos. Por ejemplo, la TSH, que controla la tiroides y controla con ello el metabolismo de las células a través de que la tiroides secrete T3 y T4. Después tenemos, obviamente, la adenocorticotropina, que además puede ser cortada en otros tipos hormonales, que regula la corteza adrenal. Después la hormona foliculante y la luteinizante, que regulan la parte reproductora. La hormona de crecimiento, que regula toda la parte de crecimiento de huesos, metabolismo de lípidos, la producción de IGF del hígado, entre otras cosas. Luego la prolactina, que regula mayoritariamente, su principal función es regular la lactancia. Se han visto muchísimos otros efectos de la prolactina. La prolactina puede ser cortada en diferentes cachitos. La doctora Carmen Clapp en Juriquilla tiene muchos trabajos sobre diferentes variantes de prolactina, y una de las funciones principales es la regulación local de el flujo sanguíneo, entre otras cosas. Después, estas hormonas entonces son secretadas en la parte anterior de la hipófisis, y como les decía, la parte posterior, que sí recibe las terminales nerviosas directas del hipotálamo, va a secretar oxitocina y vasopresina, que regulan, por un lado, la contracción uteral y por otro lado, la homeostasis de líquidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta glándula, como les dije, las células endocrinas no están directamente inervadas, y de ahí la relación que existe con el flujo sanguíneo, que está puesto aquí en rojo. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos diferentes núcleos hipotalámicos que van a liberar todos los factores de secreción o de inhibición que producen la secreción o la inhibición en este que llamamos un sistema porta. Este sistema porta, que es conocido como la eminencia media, va a llevar la sangre hasta otro sistema porta, que es el hipofisiario, y de ahí se va a todo, al torrente sanguíneo y a todos los órganos del sistema. Ahora, ¿por qué empecé yo diciéndoles que era muy importante para la evolución? Cuando ustedes saben que la inervación, que las conexiones sinápticas tienen ventajas y tienen desventajas. Es como tener un telegrama, es decir, tienes un polo que manda su señal, tic, 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 y otro polo que lo recibe, que lo traduce, y entonces puede informarle a los que están alrededor de él lo que está sucediendo. Esa es una forma de comunicación muy certera, muy rápida, pero no es tan eficiente en el sentido de que si quisiéramos pasarle un mensaje a muchas diferentes partes, pues se vuelve un poco más complicado. Y yo trato siempre de que mis alumnos se imaginen, si ustedes quieren, por ejemplo, organizar una comida el sábado con su familia, van seguramente a agarrar el teléfono y llamarle a su mamá y decirle, oye mamá, ¿qué tal que se vienen mi papá y mi abuelita y tú el sábado? Y luego hacen otra llamada y le hablan a su hermano o a su hermana, oye, vente con mis sobrinos. Bueno, yo que ya tengo sobrinos y demás, pero... Y entonces en 3 llamadas organizamos la comida, porque estamos invitando a pocas gentes que están en grupitos, y ya organicé la comida. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren organizar pongamos que encontraron al amor de su vida, han establecido relaciones de equidad que les permiten seguir adelante con sus estudios y además formar una familia, y quieren organizar la boda? Pero entonces tienen que invitar, vamos a decir, a los del equipo de fútbol de su pareja, a los de su familia, a los de la Facultad de Ciencias, a los de la Facultad de Medicina. Yo creo que no es eficiente que agarren el teléfono y le hablen a todos, porque ya hacer 100 llamadas pues está muy difícil. Y no solo,
sino que cuando les digan, uno les va a responder, no, pero es que yo sí puedo en la mañana, y entonces mejor haz la boda en la mañana. Y otro va a responder, no, en la tarde. Pero como además nunca tenemos dinero, es una boda de traje, vamos a decir. Entonces, ¿tú qué vas a traer? No, pues yo traigo las papas. No, pero el otro ya me dijo que traía las papas, tú tráete las cocas y así. Entonces, nos va a llevar muchísimo más tiempo organizar la respuesta que nos den estos diferentes grupos si queremos hacer una fiesta de 100. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unos chats de WhatsApp y les vamos a mandar el mismo mensaje a todos los chats. Y entonces esos chats los van a recibir o de WhatsApp o de Telegram o de lo que sea. Y los van a recibir y entonces podemos organizarlos en grupos y decirles, tú ya trajiste las papas, entonces ustedes organícense entre ustedes para traer los refrescos, porque ya hay papas. Ustedes traigan los sándwiches porque ya hay papas y refresco. Y de repente cambia el clima. Oye, pero es que el sábado, que es la boda, va a llover. No manches, cambio, oigan todos, cambio. La boda es el domingo. Y en un segundo, en un mensaje, podemos adecuar nuestra decisión de la boda, de la fiesta, de lo que sea, a lo que va a suceder con el medio ambiente. Eso es el sistema neuroendocrino o endocrino, a mi juicio. Y nos ha permitido evolucionar en la forma en la que organizamos tejidos complejos. Entonces, por ejemplo, di ese ejemplo, pero en realidad es como una misma hormona que viaja por el torrente sanguíneo va a llegar a diferentes órganos y estos grupos que yo les acabo de decir, pues serían diferentes órganos que tienen una respuesta diferente. Y al tener esa respuesta diferente, secretan otra señal y esa otra señal se regresa al hipotálamo y a la hipófisis y hacen que adecue lo que estaba enviando para que podamos mantener lo que yo decía que es esta homeostasis. Bueno, espero que con este ejemplo tan coloquial se entienda la importancia que tiene el sistema neuroendocrino y tienen que ver que evolutivamente cambiamos de tener una señalización como en las bacterias que tienen un receptor poco específico porque tienes muchas señales químicas que reconocer y fue evolucionando y cambiando. Ahora, las señales endocrinas, las hormonas, los receptores hormonales se encuentran desde muy temprano en la evolución y se han modificado poco, la verdad. Lo que se ha modificado más es este entorno en el cual las hormonas viajan, llegan hasta sus células. Blanco. Entonces, bueno, otra característica muy importante es que todas las hormonas se secretan en pulsos y en oleadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a lo largo del día tenemos cambios chiquitos y que durante algunos días tenemos cambios muy grandes. Esos cambios muy grandes pueden ser de hasta 100 o 1000 veces la cantidad inicial de hormona que teníamos basalmente. Ahora, esos cambios y esas oleadas hormonales no suceden todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Depende mucho de qué hormona estamos hablando y cuál sea su función. Esto, por ejemplo, es una gráfica de un niño de 10 años y los picos hormonales que tenemos, que tienen de GH, de hormona de crecimiento. Esta secreción en pulsos es en sí misma una señal para el resto del sistema. Si nosotros alteramos la magnitud, la frecuencia de estos pulsos, es entonces cuando tenemos problemas de crecimiento, problemas de reproducción, problemas de metabolismo. Y uno de los principales y enormes problemas que hay con la neuroendocrinología es la forma en que diagnosticamos estos problemas. ¿Por qué? Pues porque a uno le dicen, vaya usted a las 9 de la mañana en ayunas y hágase un estudio hormonal. Sí, nada más que a las 9 de la mañana, por ejemplo, este niño estaba aquí. Entonces no sabemos realmente
cuál era su pico. Y tampoco sabemos si a las 3 horas del primer pico iba a tener el otro pico, ni a las 3 horas ni a las 3 horas. En fin, este es uno de los principales problemas que existe en el diagnóstico hormonal. Y es por ello que no es esta la plática, pero en el Laboratorio Nacional, del cual también formo parte, hicimos todo un método para poder medir estas hormonas de una manera no invasiva y cada tantito, o sea, cada hora, cada media hora. Estos son los picos de un ratón, como de secreción de hormona de crecimiento, y como ven, tienen una disposición muy particular. Secretas más durante la noche. También el del humano, si se fijan, aquí son las 6 de la tarde y es la noche. Entonces, las hormonas tienen todas esta característica. La hormona LH y FSH, pues las mujeres lo sabemos o debemos entenderlo bien porque regula con mucho el ciclo reproductivo y entonces cada 28 días tenemos un ciclo de secreción de estas hormonas. Entonces, ¿cómo logramos que se hagan esos pulsos hormonales? Pues justamente, como les decía, tenemos que integrar muchas cosas del sistema neuroendocrino. Por un lado tenemos el hipotálamo y sus neuronas, que tienen una interacción con los vasos sanguíneos, como les dije, con el sistema porta en la eminencia media, que tienen una variación neuronal, es decir, se ha demostrado que, por ejemplo, hay muchas más neuronas que secretan GnRH, que es el regulador de la hormona de LH y FSH para la reproducción, de las que en realidad se usan. Nadie sabe por qué, pero es un mecanismo de plasticidad. Pero lo mismo pasa con las neuronas TIDA, que secretan dopamina, que regula la prolactina. Entonces hay una heterogeneidad neuronal en el hipotálamo, muy importante. Después tenemos, evidentemente, una plasticidad funcional de estas neuronas. Estas neuronas son sumamente receptivas a lo que pasa dentro del organismo, pero no solo, se conectan con otras partes del cerebro para ver qué pasa con cambios en la temperatura, qué pasa con el ciclo luz-oscuridad, qué pasa con cambios en la humedad, por ejemplo. Y entonces, finalmente, entre estas neuronas que emiten voy a cambiar esta, que emiten una señal ya con una integración de diferentes cosas, llega hasta el sistema porta de la parte anterior de la glándula y entonces aquí hay otra integración. Entonces tenemos un sistema que realmente integra muchísimas señales. Y eso es lo más bonito de la neuroendocrinología, siento yo. Entonces, finalmente, en la hipófisis se tiene que integrar las señales sistémicas e hipotalámicas, es decir, se integra la parte interna de lo que está pasando en los órganos y la parte que está sintiendo el cerebro. Entonces tenemos evidentemente variaciones en la conectividad de las propias células. Hay muchos, bueno, no hay muchos, hay poquitos trabajos. Nuestro laboratorio y con el que colaboramos en Francia tenemos trabajos sobre redes endocrinas, que no estaba descrito, porque casi siempre describimos las redes neuronales. Hay cambios en el número, en el tamaño de las células, hay cambios en la producción de hormonas, hay células que cambian de secretar una hormona a secretar otra. Es decir, es un órgano, híjole, de sencillo no tiene nada. Es sumamente plástico, está cambiando todo el tiempo porque todo el tiempo se tiene que adaptar a lo que está sucediendo y lo que requiere el organismo. Entonces, todo esto, si se fijan, el marco que envuelve tanto a la parte neural como a la parte endocrina es el sistema porta hipofisiario. Y lo que les voy a mostrar ahora son de los últimos estudios que hemos hecho, que tiene que ver con la importancia de este sistema porta. Y espero demostrarles que nada de esto es solo una tubería que lleva sangre para acá y para allá. Es mucho más dinámico de lo que pensábamos o de lo que de lo que sabíamos. Ok, entonces, este es el marco en el cual planteamos parte de lo que les voy a presentar hoy. Como les dije, para regular tanto el hipotálamo como la hipófisis, los organelos
tienen que secretar otra serie de factores. Este es el caso de la regulación de la hormona de crecimiento, y esto regresa tanto a la hipófisis como al hipotálamo y regulan positiva o negativamente la secreción. Y los pulsos hormonales son un balance de una señal positiva y negativa o de muchas señales. Ahora, esta gráfica de aquí que están viendo, ahorita les voy a mostrar unos videos, es la velocidad con la que van los eritrocitos en cada capilar. Están aquí marcados en la hipófisis. Y entonces lo primero que observamos fue que los capilares tienen una velocidad asincrónica y cada uno va a su ritmo. Sin embargo, cuando llega un estímulo hipotalámico, como el GHRH que estimula la secreción de GH, si se fijan, todos los capilares no solo aumentan la velocidad, sino que se sincronizan en la velocidad en la que van los eritrocitos. Y posterior a eso, esta barra gris indica una secreción hormonal. Aquí lo que les intento mostrar es justamente la base de la neuroendocrinología, es decir, hay una regulación neural, hay una integración en la hipófisis a través de la regulación del flujo sanguíneo y hay una secreción hormonal. Algunas células que son nuestros candidatos son estas, que son células murales, son como las células de músculo, pero para los capilares, que son los pericitos. Estas células además integran lo que nosotros llamamos, y que también hay algunos artículos para el sistema nervioso, la unidad endocrinovascular. Y hay otros artículos donde muestran una unidad neurovascular. Y tiene que ver con la relación de la neurona, bueno, la glía, en este caso los pericitos y los capilares. Este es un inmuno, donde aquí lo que pueden ver es el hipotálamo. Esto de aquí es la eminencia media, justamente como les dije, la parte que sale del hipotálamo con todos los vasos sanguíneos y llega hasta la hipófisis. Y esta es la hipófisis. Esta es la parte anterior, el lóbulo intermedio y la parte posterior. Y lo que están viendo es el marcaje de estas células que regulan el flujo sanguíneo desde el cerebro hasta la hipófisis. Y aquí nada más para que los vean con más detalle, son estas verdecitas que envuelven, en el caso de la eminencia media, estos son los capilares, envuelven a los capilares. Y en el caso de la hipófisis, la entrada de los capilares, que los pueden ver aquí en rojo, están todo delimitado, y después tenemos otros pericitos, no los tenemos, que están por fuera y que no necesariamente envuelven los capilares. Nosotros usamos dos sistemas para estudiar tanto el hipotálamo como la hipófisis, que es este sistema en el cual el animal está vivo, pero está anestesiado, y entonces al ponerlo hacia arriba hacemos una microcirugía por el hueso del paladar y llegamos a la hipófisis y aquí arriba al hipotálamo. Aquí lo que pueden ver es cómo se ve la hipófisis con células marcadas, células somatotropos, que son las células que tienen hormona de crecimiento, marcadas con GFP. Entonces se ve en verde. Todo esto es la hipófisis y aquí está nuestro huequito. Y acá arriba está el hipotálamo. Entonces podemos registrar la actividad de las células en vivo, porque el animal está vivo, pero está anestesiado. Y eso, como ustedes saben, la anestesia lo que hace es que inhibe al sistema nervioso y entonces, por tanto, también al hipotálamo. Y entonces es, digamos, en vivo, pero como un poco no normal, digamos, dormido. Pero, sin embargo, es lo más próximo. Ahora, recientemente, desde hace 2 años, estamos trabajando en este sistema, que sí es en vivo, y el animalito, como ven, no está dormido. Lo que hacemos, y es una técnica que publicamos en Endocrinology hace 2 años, bueno, es que el año pasado es como en blanco, entonces, en donde lo que hacemos es insertar una lente que funciona como un objetivo, es una lente de 600 micras, en la hipófisis, y después ponemos un pequeño microscopio que se llama miniscope,
sobre una plaquita en la cabeza del ratón y entonces podemos registrar la actividad de las células por días, semanas, meses, años, porque no se mueve y está ahí, el miniscope solo se les quita y se les pone. Y esto nos ha dado mucha idea de qué sucede realmente en la vida de la hipófisis de un ratón. Y es lo que les voy a mostrar. Entonces aquí tienen unas peliculitas, estos son capilares, y lo que ven pasando por ahí como sombras son eritrocitos. Entonces podemos ver la velocidad del flujo sanguíneo en la eminencia media, que es la conexión, acuérdense, del hipotálamo y la hipófisis. Después, cuando está llegando, justo está llegando a la hipófisis, que es aquí, y una vez que está en la hipófisis. Como creo que pueden ver, aunque a veces con la pantalla es difícil, en la eminencia media tenemos una velocidad mucho mayor. Los eritrocitos van más rápido, los capilares son más grandes. En el infundíbulo empieza a bajar y finalmente en la hipófisis es un poco tortuoso el asunto. Hay muchos capilares muy chicos, de 10 micras, 15 micras, y entonces la velocidad baja significativamente. Además, si pueden ver, hay sitios donde aquí la dirección es para acá y de repente se encuentra con que uno viene para acá, chocan los dos y luego se convierte hacia otro lado. Y esto pasa mucho en la hipófisis y justamente es un sistema porta y entonces la sangre da vueltas, regresa hasta que sale. No tiene una dirección, o sea, sí tiene una dirección, pero hace muchos círculos. Ahora les dije que estas células que pueden regular el flujo sanguíneo, que se llaman pericitos, son como las células de músculo y creo que tuvieron una plática sobre el músculo. Ustedes saben entonces ya que la contracción está dada por un aumento de calcio y ese aumento de calcio hace que las proteínas motoras jalen los filamentos de actina y eso hace que se contraigan. Esto que están viendo aquí es la actividad de calcio de estas células que yo les dije, de los pericitos. Y lo que hacemos es que marcamos cada una de estas células y obtenemos su actividad. Si ven, esto es la eminencia media donde les dije que el flujo era más rápido y la actividad de calcio, si la ven, es mucho más lenta. Tenemos menos celulitas que brillan. Espero que las alcancen a ver. Si no, si alguien me está preguntando o parando en el chat, por favor, yo no lo veo. Entonces me paran o me dicen algo. Entonces aquí, esto que ven blanquito, muy blanco, son las células que marcamos para ver el calcio. Esta parte de aquí es el infundíbulo, la entrada de la hipófisis. Y como ven, hay muchas más marcadas fluorescentemente y brillan más. Y entonces se ve la actividad, pero si se acuerdan, es justo donde cambiaba la velocidad, de ser muy alta a bajar. Y finalmente tenemos la hipófisis, donde si pueden ver, los pericitos están todos con actividad, pero no necesariamente solo sobre el capilar. Por ejemplo, aquí se va a prender uno y luego otro que va de un capilar a otro, y luego por acá se prende uno, ¿sí se fijaron? Que sube y baja, en fin. Hay una relación mucho más compleja en la hipófisis. Esto es una coordinación, esto es el infundíbulo, esto es la hipófisis, y si se fijan, probablemente un factor pasó por los capilares y lo que vemos es cómo los pericitos cambian su señalización y probablemente generen una contracción organizada desde el infundíbulo hasta la hipófisis. Estos registros son ya con el animal en libre movimiento y si se fijan aquí tenemos la misma actividad. Tenemos células que están con mucha actividad alrededor de los capilares, células que están en el parénquima, es decir, donde están las células endocrinas. Y cuando marcamos cada una de ellas, esto es lo que vemos. Vemos muchísima actividad que genera una contracción. Y cuando ponemos el estímulo hipotalámico, si se fijan, esa actividad cambia enormemente. Empieza a disminuir poco a poco con periodos de silencio, y después se vuelve silenciosa. Entonces nos preguntábamos si eso
generaba o no un cambio en la apertura de los capilares. Y efectivamente, aquí lo que les muestro es cómo este capilar se va cerrando. Sí, esto es lo que vemos en estos cuadritos es el límite de este capilar. Y si ven, en este momento se cierra. Y justo ese momento es cuando hay más actividad de calcio en estos pericitos. Y aquí al contrario, aquí se abre. Y lo vemos en el límite de la simulación de medir la fluorescencia al límite del capilar. Y es justo también cuando hay menor actividad de calcio. Entonces, esta es la primera demostración in vivo de que esos cambios producen cambios en el tamaño de los capilares y esto afecta el flujo sanguíneo. Es muy importante para muchos sistemas. Por ejemplo, en la retina, en la diabetes, uno de los primeros signos que no podemos todavía ver, lo hemos visto en modelos animales, es la pérdida de estas células, de los pericitos. Y entonces eso hace que el control del flujo sanguíneo se pierda y justamente tengamos la retinopatía y tengamos un problema con los capilares de la retina. Y también se ha visto que sucede en el cerebro y que sucede en otros órganos. Entonces, aquí lo que quisimos hacer fue controlar estas células, por ejemplo, poniendo genéticamente la expresión de una opsina que viene de una alga, es una channel rhodopsina, y esta opsina, cuando uno la estimula con luz azul, lo que genera es una depolarización de la membrana plasmática. Al generar la depolarización, porque permite la entrada de sodio a la célula, entonces aumenta, pasa la célula por un umbral, que es el umbral de apertura de los canales de calcio, y entra calcio a la célula. Y como les dije, si hay calcio, se contrae. Entonces, lo que están viendo aquí es cuando le damos, ahí se ve un flashazo de luz, se ve un estímulo, y después de eso, si se fijan, la velocidad del flujo decae enormemente. Entonces, eso demuestra que estas células sí controlan el flujo, controlan la dirección del flujo. Al controlar el flujo, lo que estamos haciendo, esto es una medición de oxígeno con un electrodo de Clark, lo que vemos es cómo al bajar la velocidad, que está en rojo, también baja la aportación de oxígeno, que está en verde. Y entre más excitemos a las células, más baja la aportación de oxígeno. Más se contraen, más se cierra el capilar. Entonces, esto es ya después viendo qué sucede, si tiene una repercusión o no en todo este sistema que les había dicho de que el hipotálamo secreta sus factores de inhibición o secreción, o que promueven la secreción en la eminencia media, en la parte del sistema aporte, y luego llegan hasta la hipófisis. Y entonces lo que vemos, esto de aquí es el sistema que usamos, tenemos el control donde no hubo un estímulo, tenemos un animal donde se estimuló durante 5 minutos con una frecuencia alta y uno donde se estimuló sostenidamente con una frecuencia baja. Y lo que vemos es que el simple cambio de el flujo sanguíneo en el sistema porta modifica de manera importante, ya dije, la velocidad sanguínea. Por ejemplo, aquí en rojo está el sostenido, en azul está el agudo, en donde se baja mucho la velocidad y luego se regresa a algo muy cercano al control, que es el negro. Pero este cambio trae un efecto sumamente importante en la secreción hormonal, que es esto que vemos abajo. Esto de aquí es justamente la medición de la secreción hormonal en el control, que es el negro, donde no modificamos nada del flujo. En el azul, donde dimos un estímulo agudo y luego le dimos chance que regresara a su nivel. Y en el rojo, donde lo sostuvimos y entonces no hay una recuperación. Entonces, si se fijan, esto de aquí demuestra por primera vez que no solo es importante que el hipotálamo
estimule a la hipófisis con ciertas concentraciones de secretagogos, de inhibidores o estimuladores, sino que la forma en la que llegan esos estímulos y se integran en la glándula son vitales para tener una oleada, una secreción masiva, un pulso o una secreción basal muy baja. Entonces, es importante porque lo que no les dije es que siempre tenemos una visión, o bueno, hemos intentado algunos grupos de trabajo cambiar esta visión, de que los ejes neuroendocrinos son muy jerárquicos y que el hipotálamo le dice a la hipófisis qué hacer. La hipófisis pues es la tonta de la película y entonces nomás hace, ay, pues me dijeron que secretara 10, ay, pues secreta 10 y ya. Eso no es así, no es así, no es así. Y hay varios investigadores que hemos tratado de publicar artículos en donde lo que se muestra es que no hay un generador de un pulso y puede no necesariamente estar en el hipotálamo. En el caso de la corteza adrenal, de hecho está en la corteza adrenal y eso hace que el hipotálamo modifique su secreción y la hipófisis la secreción de ACTH. Pero casi el único eje que es así de jerárquico es el eje reproductivo, en donde el hipotálamo secreta GnRH, la hipófisis secreta LH-FSH y luego los ovarios o el testículo hormonas esteroideas y se regresa. Pero aún en ese sistema no es únicamente esa jerarquía. Hay toda una serie de factores que modifican el hecho de que el hipotálamo secrete GnRH, pues sí, podrá secretar GnRH, pero si todo esto que les estoy mostrando no está a punto, pues no va a haber hormonas, aunque el hipotálamo diga. Entonces, como todo en la ciencia, tenemos que ver lo que estudiamos de una manera integral, de una manera, y más cuando se trata de fisiología. Entonces, aquí espero haberles mostrado que este sistema tiene una regulación que no solo depende de que el hipotálamo secrete un secretagogo y la hipófisis le haga caso. Ahora, les mostré cómo regulan los pericitos el flujo sanguíneo. Y entonces les acabo de decir que hay otros actores, ¿no? Por ejemplo, las células endocrinas. Esto que están viendo aquí son, espérenme, que no veo yo, que les estoy mostrando aquí. Ay, perdón. Ok. Esto que están viendo aquí es justamente un registro con la camarita en el ratón de los somatotropos. Los somatotropos, como dije, son las células endocrinas que secretan GH. Y entonces lo que ven es la actividad de calcio. En este caso, las células endocrinas no se contraen. El calcio lo que hace es que se libere la hormona o que haya una síntesis de hormona. En este caso, que se libere de las vesículas de secreción. Entonces, ustedes pueden ver aquí, les estoy poniendo en gris el estímulo de GHRH, en donde tenemos células que suben, células que se sincronizan, células que no se sincronizan. Aquí, por ejemplo, hay 3 células que se sincronizan, ¿sí? Ahora, lo que hemos visto es que, aquí está, cuando nosotros vemos la actividad de estas células somatotropas con un estímulo prolongado, sucede una cosa muy diferente de cuando vemos un estímulo agudo. Otra vez, en este estímulo prolongado, si se fijan, las 3 células empiezan a sincronizar y empiezan a trabajar de forma coordinada. Esto es la integral de la señal de calcio. Y esto en verde es la secreción. Si se fijan, cuando hacemos la integral, el aumento en calcio es mucho más grande y la secreción en nanogramos, digamos, supera los 300 nanogramos. ¿Qué pasa cuando doy un estímulo agudo de la misma concentración? Las células responden asincrónicamente, se genera un pico
de actividad, pero la secreción no supera los 20 nanogramos, no los 100 nanogramos. ¿Qué pasa? Que finalmente la forma en que es entregado el estímulo genera dos cosas diferentes en la célula secretora. Y esto es un registro en vivo, en la cabeza del animal, y yo creo que ustedes son de las primeras personas que están viendo estos registros. Los hemos presentado en un congreso en Endo, yo los presenté en fisiología celular, pero la verdad es que son bastante inéditos. Y lo que pueden ver es, aquí están las celulitas, y si se fijan con cuidado, hay un aumento de calcio que va como en oleada. Así van subiendo. No sé si lo alcancen a ver, espero que sí, aquí están las células. Y si se fijan, empieza aquí la subida y luego pasa. Empieza y pasa. Cuando hacemos el registro de cada una de estas células, lo que vemos es esto, que están sumamente sincronizadas. Y por ejemplo, la negra está primero, luego la roja, luego la verde, luego y así se va. Y lo mismo para acá y lo mismo para acá. Aquí se ve muy bien. Entonces eso es lo que está pasando. Sí están sincronizadas y entonces esos par de artículos que sacó el grupo de Patrice Mollard en Francia sobre las redes endocrinas, sí existen. Todavía no sabemos cómo se conectan entre ellas y en el laboratorio tenemos un proyecto de una alumna de licenciatura que ya lo vamos a publicar sobre redes endocrinas de prolactina y TSH. Y lo que vemos es que sí se coordinan y se coordinan muy bien, no solo entre los mismos tipos de células, sino entre células diferentes. Este es otro ejemplo en donde podemos ver que primero hay una actividad asincrónica. Miren, aquí se están prendiendo, ¿sí? Y esta actividad asincrónica de repente se ve coordinada y es esto que tenemos aquí. Entonces, les dije que con este tipo de registros podíamos ver qué pasa todo el día, toda la noche. Esto es toda la noche de los somatotropos. Y si se fijan, constantemente tienen esta actividad durante toda la noche. Esto de aquí es el día. Y si se fijan, a las 10 de la mañana, pues tienen un piquito, pero no mucho más. Y luego ya en la tarde empiezan a surgir estas ráfagas de actividad. Esto evidentemente se correlaciona con lo primero que les dije, que la GH sus pulsos los tenía en la noche, pero nadie había visto nunca esto. Es decir, que hay una correlación de la actividad, la suponíamos, pero no la habíamos visto. Y entonces hicimos un truco ahí que está publicado desde el 2004, que estas células responden mucho al ciclo luz-oscuridad. Tiene que ver con el hipotálamo y también tiene que ver con estas propias células. Se han sacado algunos artículos sobre la presencia de proteínas que justamente sensan este cambio de luz-oscuridad. Entonces aquí está la luz y como ven hay esta secreción, aquí está la oscuridad y cuando le dan un pulso de luz al medio de la noche, entonces hay una inhibición total de la secreción. Entonces quisimos ver si eso se correlacionaba con la actividad misma que estábamos viendo. Y efectivamente, aquí vemos que hay actividad, 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 y de repente le damos el pulso, se para la actividad y luego vuelve a comenzar la actividad. Y ahora tengo las gráficas abajo, espérenme, ya. Y entonces este es ampliado, este mismo es ampliado y como pueden ver aquí hay actividad. Ponemos la luz, se bloquea totalmente la actividad, la prendemos y vuelve a iniciar. Esto es cuando estimulamos con el factor hipotalámico y lo que vemos son grandes oleadas de calcio muy sincronizadas que se ven aquí. Son muy diferentes a cuando estimulamos con otro factor que tiene que ver con el apetito, que es la grelina. Y si se fijan, la forma en que las células responden al factor hipotalámico es muy diferente a las que responden a este factor que también la regula.
Entonces hay una diferencia en cómo están respondiendo, hay una diferencia en cómo se están organizando con uno u otro estímulo. Entonces les voy a enseñar otras células. Ya les dije los tirotropos. Los tirotropos regulan la tiroides a través de la secreción de TRH, de TSH. Entonces la TSH regula en la tiroides la producción de T3 y T4 y son estimulados por este que es el factor hipotalámico. Entonces otra vez aquí quisimos ver si era propio de las células somatotropas o solo o de otras células endocrinas también. Esto es un estímulo agudo y esto es un estímulo prolongado. Como ven, las células hacen cosas totalmente diferentes. En este estímulo agudo pueden ver que responden, aquí están respondiendo las celulitas, y ya, tienen su respuesta y ya. Y cuando medimos la secreción, y aquí se ve, esta es la respuesta de todas esas celulitas. Cuando medimos la secreción, pues lo que vemos es que aumenta y llega, digamos, a 1.52 nanogramos. ¿Qué pasa cuando damos un estímulo prolongado? Pasan dos cosas muy interesantes. Por un lado, bueno, y justo agarramos el video aquí. Por un lado, primero responden de cierta forma los tirotropos y de repente, después de un tiempo, empiezan, si se fijan, a tener una actividad enorme. Eso quiere decir que no solo hay un estímulo por el TRH, sino que hay un estímulo paracrino. Es decir, que las otras células de la hipófisis están potenciando la secreción de TSH después de haber recibido un estímulo de TRH. Y la actividad de calcio es totalmente diferente y como ven, la secreción es totalmente diferente. Y fíjense lo curioso, esto es un estímulo prolongado de TRH. La secreción que obtenemos es pulsada. Justamente sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lejos de lo que pensaríamos con una secreción de un estímulo agudo, que como ven, sube, sube y luego ya. Entonces, la forma en que, insisto, y como dije antes, espero que ahora sí ya me crean, no solo importa cuánto venga del hipotálamo, importa cómo llegue, importa cómo se integra y importa cómo se relaciona con la actividad de las otras células endocrinas para tener una organización en redes heterócigas y heterotípicas y homotípicas para tener esta conformación de la secreción en pulsos. Esto es justamente como se está viendo cuando tenemos luz y cuando tenemos oscuridad. Y si se fijan, es muy diferente a lo que veíamos con la hormona de crecimiento. Aquí en la TSH, las células tienen un mayor pico de actividad en el día, que también es cuando el metabolismo está más activo. Y en la noche tiene picos, pero muy discretos. Y esto es lo que vemos en las peliculitas donde vemos la actividad de las células. Ahora les voy a enseñar rápidamente y ya para terminar, lo mismo podemos ver en el hipotálamo. Este es un implante de una lente green en el hipotálamo y estamos viendo la actividad de las neuronas TIDA. El grupo de Patrice Mollard publicó en el 2017 una demostración muy bonita de midiendo con un electrodo amperométrico directamente en la eminencia media cuánta dopamina estaban secretando estas neuronas del hipotálamo y cuánto inhibían o no a la prolactina. Entonces fue un experimento muy complejo, pero también es en vivo porque el electrodo está implantado. Y entonces lo que vieron es que había periodos en donde había interacciones de tiempo corto, había periodos donde había interacciones de tiempo largo y eso tiene
quizás que ver con lo que les acabo de mostrar, que las neuronas también se están organizando para hacer pulsos chicos o pulsos largos. Ahora, lo más increíble de todo es la precisión. O sea, la precisión en la que las neuronas hacen eso, las glándulas endocrinas hacen lo otro, los órganos hacen eso. Eso es lo increíble de este sistema neuroendocrino y de la homeostasis, y es lo que lo hace más interesante, aunque sea un sistema muy complejo de estudiar, porque hay montones de factores que influyen, montones de factores que estimulan y que inhiben, pero es lo bonito de la fisiología. Entonces aquí les voy a mostrar la actividad de estas neuronas, TIDA, y lo que van a ver es como primero, esto es solito, nadie les está haciendo nada, es lo que sucede. De repente están así, pues unas así prendidas, y se fijan, miren, aquí empieza a prender y de repente cada grupo de neuronas se prenden. Espero que lo alcancen a ver. Aquí se prendieron unas. Ay, ¿por qué se paró? Ahí es que este video es muy pesado. Bueno, espero que lo hayan visto. A ver, voy a intentar irme para atrás y para adelante. Pongan atención porque no sé si lo puedo lograr volver a pasar. Ahí. Entonces tienen aquí, 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 y van a tener un núcleo aquí, un núcleo aquí, un núcleo aquí. Entonces de repente este empieza a activarse. Este se activa muchísimo. Baja la actividad de los dos. Otra vez este se prende y ahí es donde ya no se ve nada. Bueno, al final se prenden todos y parece como si el arbolito de Navidad se estuviera quemando. Pero espero haberles dado una idea de lo que sucede. Entonces, bueno, justamente estos son los ejes. Este es el eje que acabamos de hablar de la tiroides, que la T3 y T4 inhiben a los dos niveles. El hipotálamo secreta TRH, la hipófisis responde, y es lo que les mostré arriba, ¿no? Y tenemos secreciones justamente donde hay picos chiquitos y subidas enormes, es decir, pulsos y oleadas. Creo que toda esta parte tiene que ver con la secreción y me la voy a brincar rápidamente. Entonces, lo que espero que hayan podido ver es que hay una secreción que tiene que ver con el estímulo directo del hipotálamo y hay una potenciación que tiene que ver con las relaciones de las células endocrinas y estas relaciones paracrinas o autocrinas que hacen que haya una coordinación de los eventos y que eso es lo que hace en realidad que se presenten estas oleadas de secreción o que se presenten estos pequeños pulsos de secreción. Entonces, podemos con este sistema seguir la organización, es decir, qué hicieron en el día 1 las células y qué hicieron en el día 2. Y lo que nos hemos dado cuenta es que siempre hacen lo mismo y sí hacen lo mismo. Este es el día 1 y si se fijan la verde hace eso y luego la rosa y luego todas las demás. Y aquí está la verde y luego la rosa y luego todas las demás. Y es algo que se repite, eso es un sistema que mantiene su coordinación. Y aquí les muestro otro video justamente para ver justamente cuál es la tasa en la cual se propaga la señal de calcio digamos, de la célula verde a la rosa, a la roja y luego al azul. Y aquí, si se fijan, hay una distancia muy importante. Entonces, parte de lo que estamos trabajando ahora es cómo es esta coordinación y cómo se forman estas redes, porque no es como las neuronales, porque finalmente las neuronales pues se tocan,
se tocan unas a otras y así pasan la señal. Pero aquí no se tocan, la azul no toca la roja. Entonces, evidentemente, tenemos 3 candidatos que fueron publicados hace ya tiempo, que son las células folículo estrelladas que pudiesen conectar eléctricamente, pero no solo. Ahora, los mismos factores químicos se pueden difundir y conectar otra célula y creemos que en parte eso es lo que hace que después de un primer estímulo todas las células de TSH respondan. Y finalmente hemos visto que también existe una relación con los pericitos y el flujo que podrían coordinar a estas células. O a veces hay, en el caso de los tirotropos, como les decía, vamos a publicar un artículo en donde se conectan con los lactótropos y eso hace que se formen estas redes de comunicación también. Entonces, creo que ya no me voy a extender mucho más, no he visto la hora. Simplemente esto es lo que sucede en libre movimiento, es lo que sucede anestesiado, es como un resumen. Y ahora estamos tratando de entender qué pasa aquí, que es en general lo que produce las oleadas de secreción hormonal. Entonces, bueno, espero que les haya podido dejar una idea de lo dinámico que es la relación neuroendocrina, que la verdad es que son hace muchos años, más de 100 años que se estudia la hipófisis y creo que a partir de los últimos 10, 15 años realmente hemos encontrado la enorme diversidad y potencialidad que representa esta relación neuroendocrina. Antes era como un cajoncito en donde pues llega el factor hipotalámico, secreta hormonas y ya, y todo lo maravilloso lo hacía el cerebro y ya. La verdad es que no, la verdad es que hay esta relación compleja y espero haberles demostrado eso. Ya simplemente pues decirles que trabajamos en el laboratorio muy de la mano del grupo francés, que hacen muchas de estas cosas que Patrice Mollard inició hace muchos años con esta nueva visión, digamos, de la hipófisis con la cual yo compagino totalmente y entonces hemos hecho muy buena mancuerna. Nos han dado animales del Franz Crick, nos han dado animales de la Universidad de Saarlandes en Alemania y bueno, es un grupo grande que hemos trabajado en colaboración todo el tiempo, que creo yo que es como se puede hacer avances importantes en responder preguntas complejas como esta. Y ya, creo que es todo. Ya. ¿Dejo de compartir o sigo compartiendo? No, si quieres ya no. Sí, sí. O sí, o... Así. Bueno, no sé, si me preguntan algo lo vuelvo a poner. Sí, muchísimas gracias, doctora, pues está muy impresionante todo este mundo de la imagenología que ustedes están utilizando para descifrar las claves del sistema neuroendocrino, que quizá era algo pues que antes parecía tecnológicamente tan inaccesible que pues se sabía muy poco, ¿no? Sí. Casi la única herramienta era pues el análisis de sangre o cosas así, ¿no? Sí. Entonces está muy impresionante, muy increíble. Hubo pues tenemos buena cantidad de gente, aunque no muchas preguntas, pero no importa. Yo creo que pues estuvo tan impactante que pues Ay, no. no Que supieron qué no, ya. preguntar. Entonces, bueno, Luis Adolfo Espinosa pregunta, esta actividad de la cascada neuronal que se mencionó, al ser en un estado normal, ¿cómo se vería modificada en presencia de un estímulo la falla de una de estas células? Es decir, ¿la falta de una de estas células impide o dificulta el proceso de las demás? Sí, de hecho, bueno, de hecho ya no hablé, pero muchos de los proyectos que tenemos tienen que ver con estudiar justamente eso. O sea, tenemos modelos de hipotiroidismo o de ovario poliquístico, porque además son enfermedades que van en aumento, todas las endocrino-metabólicas.
Así ya, o sea, diabetes, pues sí, es la más nombrada, pero por ejemplo, problemas tiroideos, pues es que el 15% de la población y afecta más a las mujeres. Entonces, sí, efectivamente, cuando alteras algo de eso, por eso yo decía que es maravilloso, porque el timing, híjole, lo alteras un poco y entonces tienes problemas endocrinometabólicos, ¿no? Y los estamos estudiando. Justamente primero era hacer toda esta caracterización y luego estudiarlo en modelos pues de enfermedades para ver qué es lo que está pasando. Ahora, la hipófisis sí es muy robusta, ¿eh? O sea, yo he visto micrografías donde hay personas que tienen 2 hipófisis y nunca se enteran, porque se regula tan bien que acaban secretando como si solo tuvieran una y se regulan muy bien entre ellas. Pero sí, definitivamente sí, cuando alteras cualquiera de las partes, sí se altera todo el eje. Ok, No sé si sí, respondí. sí, creo que sí. Pues es muy interesante esto, que pues toda esta forma, ¿no? Y sobre todo creo que es muy importante la nueva visión de ver que la hipófisis no es solamente que uno se pregunta, ¿por qué simplemente el hipotálamo no secreta las hormonas al cuerpo y Y ya. ya? Sí. Pero no, es muy importante esto que están viendo de que existe una sincronización que le da una plasticidad peculiar, ¿no? Y entonces yo en lo personal tendría una pregunta sobre si con estas nuevas visiones y con esos nuevos descubrimientos que ustedes y otros grupos están haciendo, eh, se podría un poco dilucidar. Yo siempre me pregunté cómo es que esta dicotomía del TRH, que al mismo tiempo está regulando el sistema tiroideo y al mismo tiempo también está respondiendo a la cuestión de la secreción de prolactina Sí. y como que cómo es que el mismo factor está regulando ambas cosas en muchos casos al mismo tiempo, en Sí, varias situaciones fisiológicas, pues. qué bueno que lo preguntas porque justo eso es una enorme potencial de la hipófisis. O sea, lo regula diferente porque finalmente hay los lactotropos están constitutivamente inhibidos por la dopamina, que son esas neuronas TIDA. Y entonces tienes que quitarles el freno para que luego el TRH haga un efecto o solita secrete, ¿no? O sea, se potencie. Pero lo que está padre de tu pregunta, que justamente lo acabamos de publicar un review donde espero dejar muy claro esa idea, es si pensamos que, por ejemplo, cuando tú estás amamantando, pues tu gasto metabólico es enorme, enorme, porque tienes que producir leche y leche y leche. Bueno, los que hemos amamantado, sí sabemos que es muy demandante. Entonces, ¿cómo coordinas? Y por eso empecé con lo de la fiesta. ¿Cómo coordinas la producción de leche, pero que tu cuerpo al mismo tiempo sepa que tienes que aumentar tu metabolismo porque está comiendo el bebé, y que además tienes que producirlo? Entonces, justo eso es lo hermoso de la hipófisis, que lo que hace es que con una misma señal, o con una señal muy parecida, coordina 2 ejes diferentes, justamente el metabolismo y la lactancia, por ejemplo, pero hay otros igual. Por ejemplo, muchas veces coordina lo mismo, el metabolismo y la reproducción. ¿Por qué? Pues porque son etapas demandantes, o no. Y entonces, por ejemplo, en muchos animales, que no tanto en nosotros, porque ya los humanos, pues es un poco diferente, pero en otros animales, si no hay comida, se inhibe la reproducción y no hay los pulsos de LH, porque no te vas a reproducir si se van a morir de hambre todo el mundo. Digo, estoy siendo teleológica, pero la idea es que la hipófisis justo por eso controla la homeostasis, porque con una integración le dice señales diferentes a órganos diferentes, aunque sean hormonas diferentes. Entonces, eso es lo que está muy padre. Bueno, yo le echo flores porque sí me gusta, pero... No, pues vamos a leer con mucho interés esa revisión porque sí, es una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo y digo, pues si ahora ya están utilizando estas técnicas, a lo mejor están más cerca, ¿no? Y, y bueno, pues como ya es un poquito tarde, mandan Sí, varias felicitaciones
participaciones por aquí también, aunque no muchas más preguntas, porque se quedaron muy perplejos. Ay, perdón. Eh, la Quizás. ul- había mencionado que usted considera que el sistema hipotálamo-hipófisis es una parte sustancial de la evolución de los mamíferos. Sí. Quizá lo obvio aquí, pues, es la cuestión de la regulación de la endotermia. Pero, ¿qué otras ideas hay al respecto que no son tan obvias para los que no somos neuroendocrinólogos? Pues justamente eso, o sea, el ejemplo que acabamos de decir. Por ejemplo, hemos hecho algún, y de hecho por eso está ese review, les digo, hemos hecho algunas inmunos y algunas igual de calcio, por ejemplo, en peces. Y entonces los peces es muy diferente. El sistema, las neuronas sí llegan directamente a una parte de la hipófisis, es decir, sí hay una conexión directa. Y las células endocrinas están en grupitos. Luego todo eso fue cambiando hasta donde les acabo de presentar toda esta parte del sistema porta-hipofisiario. Y ahí justamente lo que vemos es que no hay una coordinación necesaria o tan importante entre ejes. Es decir, los peces, sus neuronas GNRHérgicas, y también es un artículo que salió ahorita en Science, inervan directamente y le dicen a las células, a los gonadotropos con LH, qué hacer. Y luego esos le dicen a las FSH, pero no tienen que coordinar ni a los de prolactina, ni a los somatos, o sea, están muy desligados. Entonces, ha habido un cambio evolutivo en cómo, por eso yo decía, no en la LH, en la FSH o en los gonadotropos, aunque sí se volvieron multihormonales, pero ha habido un cambio evolutivo en cómo está organizado y eso tiene implicaciones de justo lo último que dije, que no solo necesitas el estímulo hipotalámico, sino que entre ellas también se alocan y cambian la secreción. Y entonces esa estructura es la que ha ido cambiando. Ok, ¿Sí? ¿No? pues sí, muy interesante. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la plática. Este, mm, No, gracias a ustedes. Y lo pues aquí siento, quizás preguntan, pues aquí preguntan qué ha pasado con el desarrollo que ustedes estaban generando para detectar coronavirus, aunque no tenga que ver con la plática. no importa. Justo les dije que por esta incógnita de cómo medir las hormonas, ¿no? O sea, si tú realmente quisieras ver si tienes un problema endocrino metabólico, tendrías que, pues, tomarte un piquete de sangre en la mañana y luego a las 2 horas y luego a las 2 horas para cachar estos pulsos. Bueno, eso Ujú. originó la necesidad de crear esta técnica de medición. Entonces ya habíamos avanzado mucho para medir hormonas, para medir anticuerpos, para medir otras cosas. Y luego en enero dijimos, pues, bueno, pues sirve para medir RNA, sirve para medir el virus. Y entonces nos pusimos a trabajar todo este año y ahorita en lo que vamos es que hemos hecho casi 5,000 pruebas, un poquito menos tal vez, y tenemos muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, en promedio como 91% de sensibilidad y especificidad comparado con un PCR. Estamos esperando la validación del INDRE, pero ha sido muy lenta. Lo último es que vamos a pasar a la verificación, pero quieren que consigamos un aparato y que llevemos el aparato al INDRE, y pues no lo hemos conseguido, pero ya lo estamos empezando a usar como una prueba de tamizaje, es decir, una prueba en donde podemos procesar muchísimas muestras mucho más rápido, mucho más barato, con la misma sensibilidad que un PCR. Y bueno, esperamos que nos liberen pronto, aunque no lo sabemos. Y lo que hacemos es que finalmente pues corroboramos con un PCR, que es parte del proyecto. Y por eso si alguien lo necesita, estamos en la facultad, vayan. Definitivamente es más accesible, barato y bien que en otros lugares. Espero que no lo necesiten, la verdad,
pero no se confíen, estamos en semáforo amarillo, pero no se confíen, es solo económico, seguimos bastante altos. Van a, bueno, en naranja, y hoy lo iban a pasar a amarillo, pero se Pero repitieron no. porque nos faltan 4 puntos. Entonces, de verdad, si alguien lo necesita, estamos en la facultad y hacemos los análisis lunes, miércoles y viernes, pero escríbanos, no sé cómo ponerles, no tengo chat yo, ¿no? No. A biosensor@ciencias.unam.mx. Voy a checar si lo dije bien. Sí, lo dije bien. Ya lo escribí en los comentarios Exacto. de la Facultad de Ciencias. Exacto. Biosensor@ciencias.unam.mx. Y bueno, lo hacemos de verdad que para tratar de ayudar y espero que el nuestro ya lo liberen rápidamente, aunque no lo creo, pero ahí vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Nuevamente, como que faltan los aplausos para poder concluir a gusto, pero pues no se, Gracias a todos y gracias de veras por el no, esfuerzo y por no se invitarnos y puede. por el espacio. Entonces, pues muchas gracias y pues espero que ya nos podamos ver pronto en Pronto. épocas más normales en la Sí, facultad. sí. Muchas gracias. Gracias, Y bueno, Alonso. a Y todos a los todo el demás, equipo, a todo el equipo de la Semana del Cerebro. gracias. Y pues nada más, ojalá nos sigan acompañando. Mañana es el último día de la Semana Internacional del Cerebro y vamos a tener dos pláticas muy buenas, una sobre enfermedades neurodegenerativas por el doctor Gustavo Basurto desde Guanajuato. Otra de las ventajas de que todo sea en línea es que nos pueden pues dar conferencias de otras partes del país que normalmente sería más complicado, entonces va a estar muy bien. Y por la tarde tenemos la plática sobre efectos de la radiación terapéutica sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, de la doctora Paula Ballesteros de el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Entonces, pues gracias y nos vemos mañana y gracias doctora, nos vemos pronto. Gracias, bye. Hasta luego.